lucha con firmeza para conservarla. Bienvenidos de nuevo a Habla el Pueblo. Ya estamos con nuestro segundo panel para tocar otro tema igual de interesante, sobre todo en este momento que estamos frente a la segunda vuelta electoral. La democracia y la prensa, la importancia de lo plural. Este es un tema que tenemos que tener muy en cuenta porque no solamente se trata de que los medios de comunicación informen pluralmente, sino también de que el Estado, con las cuotas que tiene para comprar publicidad, la distribuya equitativamente. Estamos en un país en el que hay, por ejemplo, más de 2.000 antenas de radio y solamente esta publicidad estatal se queda en 4, 5 o 6 emisoras. Entonces, sobre estos temas vamos a conversar ahora con Carlos Treyes, que es catedrático y analista político, Paul Loren, que es filósofo y teórico político, y Max Obregón, que es decano del Colegio de Periodistas del Perú. Señores, buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto. Max, tú como decano, como el representante de los periodistas en el Perú, ¿hasta qué punto tú sientes de que el rol de la prensa y sobre todo de la pluralidad de los periodistas y de los medios deberían de ser determinantes en esta democracia? Bueno, si se quiere tener democracia o sistema sólido, debería ser, sobre todo, tener medios de comunicación plurales. Pero cuando tenemos una concentración monopólica, cuando los principales medios de comunicación están ligados a uno o dos grupos de poder y se constituyen en poderes fácticos, es difícil hablar de pluralidad, que además es el insumo principal para cualquier ciudadano integrante de la opinión pública. O sea, no tiene variedad, no tiene posibilidad de ver distintas opiniones o posturas. Y este es un problema que no solamente se viene arrastrando últimamente, sino ya hace algunos años, que además es una tendencia mundial y que ante ello surgen otras alternativas como pueden ser las redes, por ejemplo. Claro, ahora la información, Paul, es un derecho humano. Y cuando estamos frente a un derecho humano, efectivamente, como dice el decano, no es correcto que esta información solamente se concentre en ciertos grupos de poder que ya no le informan a la prensa, para la redundancia, a la población, sino que más bien la desinforman o la tratan de manipular hacia intereses que a ellos les convienen. Sí, bueno, es discutible eso. A ver, no estoy tan de acuerdo con la información como derecho humano, ¿no? O sea, es importante, es valiosísima, ¿no?, que la gente esté informada, sobre todo en el siglo XXI, con internet, con medios alternativos, ¿no?, de información. Hablar de monopolio, para mí es discutible, la verdad, ¿no? Y lo he dicho más de una vez aquí en esta mesa, ¿no? Las denuncias más importantes en el último proceso electoral contra candidatos surgieron de medios electrónicos. Y los medios convencionales al final tuvieron que replicar eso, ¿no? Es decir, ¿la prensa tiene un poder? Sí, claro que lo tiene. La televisión, ¿no?, el medio escrito, la radio tiene un poder, ciertamente, pero la gente tampoco es débil mental. O sea, no consume y se queda con lo que le dieron. Tiene sus medios, su manera de asumir la información. Eso por un lado para los que están en política. El otro punto que no se suele tratar es cuánta gente realmente toma la información política en el Perú. Muy poco. O sea, muy poca. La gente está en otra cosa. Escucha música, ¿no? Está en otra dimensión, ¿no? Pero precisamente somos raros los que estamos metidos en pero precisamente porque quienes, digamos, los empresarios de las comunicaciones, como saben que es más fácil, no porque la población sea débil mental, pero es más fácil que la población esté pendiente de cosas como el espectáculo, entonces se olvidan, nos da esa sensación, de tener programas de calidad o educativos y se dedican más bien a lo que divierte. Entonces, sí, por ahí también hay, creo, un tema que podríamos mirar, Carlos. Sí, hay un tema, ¿no? Pero recogiendo un poco los comentarios de Paul, ¿no? Mi impresión es que la política que hasta hace unos 20 o 30 años se desarrollaba en los mítines, hoy se desarrolla en los medios de comunicación. Los medios de comunicación, para los expertos en comunicación política, hoy son el nuevo espacio público. Entonces, nuevo escenario. Nuevo escenario, ¿no? Entonces, este nuevo espacio público tendría que tener algún mecanismo de producir pluralismo y de producir calidad de contenidos. Efectivamente, como plantea Paul, hay un alto porcentaje de la ciudadanía que está abstraída, ¿no?, y desenchufada de los problemas políticos, pero precisamente porque está desenchufada,
es influenciable en esos 5 o 6 minutos diarios en los que ve una información y de pronto se encuentra con un titular que lo lleva hacia una Y piensan u otra que tendencia. esa es la realidad. Y piensan que esa es la realidad. Ahora, más allá de si es un derecho humano o no el derecho a la información, más allá de eso que ya es una discusión jurídica, lo que sí está claro es que a partir de la buena información y de la calidad de información, los electores, los ciudadanos terminan definiendo su voluntad política. Entonces, sí tenemos, sin agredir la libertad de expresión y buscando que la libertad de expresión se conserve prístina, poner algunos sistemas de contrapesos, ¿no? ¿Cómo se regulan los temas delicados? Con sistemas de contrapeso y con discusión en torno a los contenidos. De contrapeso, que no es lo mismo que de control, ¿no es cierto? No es necesariamente de control, ¿no? Tú puedes encontrar un contrapeso en un comité nacional que incluye diversos sectores de la ciudadanía, sectores gremiales, sectores ciudadanos, algunos líderes de opinión, sociedad civil, etcétera, ¿no? Y esto hacer equilibrio también con la libertad de contenidos, hacer equilibrios con la libertad de empresa, no porque hay dificultad en tratar y trabajar el tema de los contenidos se debe intentar de hacer. No porque hay dificultad en trabajar el tema de la libertad de expresión debemos permitir que vaya a libertinaje. Por supuesto. Señores, tenemos llamadas telefónicas antes de darle la palabra al decano. Aló, buenas noches. Aló. Aló, muy buenas noches. Señor, buenas noches, lo escuchamos. Sí, creo que pasa también el tema del cambio de la prensa al tema de la capacitación de los señores periodistas. Bien. Ha cambiado realmente desde unos años atrás entre la formación, ya que la libertad de prensa se da en cualquier medio de comunicación y no necesariamente son periodistas acreditados. Y eso es lo que ha venido socavando en sí la opinión que se vierte hacia cualquier tema en la población. Gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Señor, ¿lo escuchamos? Bien, se fue la llamada. Aló, buenas noches. Aló. Sí, la escuchamos. Bájele, por favor, el volumen de su televisor porque hay retorno. No, bájele. Bien, se fue la llamada. Aló, buenas noches. Aló. Aló, buenas. Sí, señor, lo escuchamos. Bueno, es importante, la democracia realmente es entre comillas. Hemos visto los medios de prensa justamente cómo toman injerencia por sus decisiones políticas, sus intereses de las empresas, de los grandes negociados. Podemos ver lo que dice justamente el señor Obregón es correcto. Yo la palabra que él dice creo que es la más adecuada, ¿no? Si queremos nosotros cambiar la prensa de una manera u otra, tenemos que renovar nuevos cuadros. Ejemplo, vemos a un señor Mariani que toma participación y no llevando una transparencia para que toda la gente se entere del programa, sino toma decisiones para intereses particulares. Y eso nos daña verdaderamente una democracia que mucha gente quiere elegir y toman posiciones como hoy en día hemos visto en los medios de comunicación criticaban a Verónica Mendoza. Estos medios que ahora han tomado solamente un camino de la derecha, entre ellos para que se pelean. Gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí. Desde el Agustino. Con relación al tema, quisiera señalar que así como existe televisión basura, también existe dueño basura, porque son los propietarios de los medios los que regulan los contenidos en detrimento y en perjuicio de la gran mayoría, y eso hay que decirlo. O sea, los canales, las radios, la prensa tienen dueños, en consecuencia tienen un sello plutocrático, un sello de clase. Entonces no podemos hablar de una prensa independiente. Gracias por su comunicación. Antes de pasar con la siguiente llamada, quisiera decirle al televidente que efectivamente gran parte de nuestros medios son pues pauteados por sus propietarios o por sus socios, pero eso es algo que aquí en este canal no ocurre. Aquí tenemos en el panel siempre a personas que opinan distinto y que no son necesariamente de las mismas tintas políticas. Aló, buenas noches. Sí, señor, buenas noches. ¿Me escuchas? Quisiera opinar
sobre lo que se dice ahí, la democracia y la prensa. Yo digo, señor, que no hay democracia en este país, que las autoridades que tenemos son falsas. Yo digo que no tenemos perspectivas ni futuro con los candidatos que tenemos. No tenemos perspectiva con este candidato como es PPK. Todo va a seguir igual, la corrupción no va a cambiar y por consiguiente mi voto va a ser nulo, señor. Bien, muchas gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Aló. Aló. Sí, señor, lo escuchamos. Aló. ¿Me escucha, señor Gerardo? Sí, adelante. Bueno, como dijo bien claro, digamos, si no cambia la Constitución, la prensa está, digamos, en 2 grupos, 3 grupos, ¿no? Y la telebasura también está ingrestada. Esto cabe mencionar, digamos, también a nuestro, digamos, líder, que viene a ser, digamos, tanto como César Gil León, como, digamos, el señor, digamos, fundador de RDC, Ricardo de Casinelli. Ellos están apartados totalmente de la política porque siempre lo pisotean contra esos grandes héroes de la patria. Bien, muchas gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Aló. Con lo que dice el señor Max Obregón, ¿no? Que es importante la profesionalización de los periodistas, ¿no? Que la mayoría de personas que se dedican al periodismo deberían estar colegiadas, tanto en los medios de comunicación como en los medios escritos, televisivos, ¿no? Eso es muy importante porque lamentablemente cualquiera puede hacer labor periodística. Cualquier persona que tiene una cara bonita puede cumplir la labor periodística y eso no debería ser. Bien, gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Bien, gracias por las llamadas telefónicas. Efectivamente hay personas que dicen que no creen en esta democracia, no creen en la prensa que tenemos, dicen que los empresarios y los periodistas responden a intereses particulares, hablan también de que se debe de profesionalizar, ¿no? Entonces algo que también consideramos que es importante, pero sobre todo estamos frente a una población que no cree en los medios que tiene, Max. Quiero mencionar algunas cosas muy puntuales. Que tener medios de comunicación en un sistema no significa que haya democracia, en principio. Porque los tenemos en regímenes totalitarios, también medios de comunicación. Y sí, cuando alguien dice que depende de quién los maneje o quiénes son los propietarios, también es cierto porque a partir de viene a través de líneas editoriales o tendencias cómo se informa. Concord TV, que es la institución del Consejo de Radio y Televisión que está adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que solamente es un ente en este momento evaluador porque no tiene ninguna injerencia ni exigencia, pese a que fue inicialmente creado con este fin y fue creado después de salir de la dictadura de la década del 90 para que no se vuelvan a vender líneas editoriales en los canales, ha hecho hace año y medio un trabajo muy puntual. Para el 58% de los televidentes a los que se hizo el trabajo de investigación, bastante serio por cierto, dice que no se informa absolutamente nada, que está pésimo el trabajo periodístico. Y el 63% dice que responde a intereses económicos. Ese es así como nos percibe la opinión pública, los televidentes. Y sobre eso hay que trabajar muy duro para no seguir teniendo, como tenemos las llamadas que efectivamente nos dicen pues que no se está haciendo un trabajo serio, cuando no necesariamente depende de los periodistas porque existe toda una línea editorial que es como consecuencia además en el año 93 con la famosa ley Torres y Torres Lara en que se quita el requisito de tener profesionalización y cualquier persona bajo el pretexto de libertad de expresión puede entrar a un medio de comunicación y trabajar sin ningún tipo de formación. Sí, totalmente de acuerdo. Pero desde el Colegio de Periodistas, ¿no? Tú como decano, ¿cómo articulan en todo caso a todos estos profesionales o gente que de repente no estudió periodismo, pero que hacen periodismo político, que hacen análisis, ¿no? O sea, pues no necesariamente todos los que salen de una universidad o de una escuela de periodismo son efectivamente buenos periodistas como otros que de repente no estudiaron ciencias de la comunicación, que pueden ser abogados, pueden ser filósofos, pero que sin embargo comunican mejor que un profesional de la comunicación. Claro, primero entender que la ley se respeta, entonces al no ser la exigencia de la formación académica hay que respetar.
Hay formaciones en diferentes medios de comunicación que vienen de otras carreras. Lo importante, y a eso estamos apuntando, es la formación ética, que si bien es cierto, como colegio tenemos injerencia principal sobre los miembros de la orden, también en los últimos tiempos estamos haciendo exigencia, por lo menos a que haya un respeto, porque ya hay contenidos que tienen que ver con programas de televisión, con radios o con medios, que no tienen nada que ver, ni siquiera respetando los marcos mínimos de ética. Paul, y un televidente dijo que frente a lo que venía, no le veía ningún tipo de futuro a estas libertades de expresión o respeto a la prensa frente a PPK o Fujimori. Claro, es una opinión muy pesimista, ¿no? Pero sí, pero yo no hago caso de ese tipo de cosas. No tiene sentido, ¿no? Lo que sí me preocupa es lo que acaba de decir ese señor, que bajo el pretexto de la libertad de prensa, no es pretexto, es un derecho fundamental expresarse libremente. O sea, no es un pretexto, no es un capricho, ¿no? Lo que le ha sucedido al señor Rafael León, por ejemplo, un artículo anodino, sin ningún el pretexto peso. de la libertad es lo que hizo Torres y Torres Lara, es decir, que cualquier persona sin una formación tiene el derecho a la libertad de expresión y por lo tanto a trabajar en un medio de comunicación. Pero la tiene, no la tiene. La tiene, señor. Eso es un derecho fundamental. No, el derecho de trabajar, inmiscuirse en algo que no está formado. No tengo que ser periodista para tener ese derecho. No, porque con ese criterio cualquiera podría asumir la defensa diaria. En el gobierno de Velasco se daba eso. Entonces se creó una comisión, ¿no? Telecentro y compañía y cosas así, que se regulaba y no había libertad de prensa en principio. No, pero esto no es un tema, no tiene que ver, ese es un tema que tiene que ver con la solo formación. los periodistas van a tener derecho a libertad de expresión, no, entonces todos los demás cerremos callados, las ¿no? universidades, Totalmente seamos más callados, sinceros, ¿no? Y digamos para qué formamos me refiero profesionales a que, en ciencia de la supongo que, comunicación. o sea, Paul se refiere a que, o sea, no todos pueden curar a un enfermo, pero todos sí pueden La comunicar. libertad de expresión está garantizada, pero el ejercicio profesional de un medio serio está... O sea, hay profesionales de la palabra. Pero a ver, Carlos, no, para el Carlos, ejercicio profesional sí. para romper esta discusión. Pero dime, Carlos, Treyes, te hago una pregunta a ti que estás, digamos, fuera del debate en este momento. Y lo que dice Max respecto a profesionalizar para poder ejercer el periodismo, ¿eso no es monopolizar en todo caso el ejercicio propio de la comunicación? No quiero volver a entrar en polémica porque no nos entendemos. Yo creo que las posturas ya fueron puestas y el televidente tiene capacidad de deducción y de especulación a partir de los argumentos recibidos. Lo que yo quisiera es dar un nuevo ángulo, ¿no? La calidad informativa depende de que los gobiernos tengan voluntad de pluralismo televisivo, de pluralismo mediático. Por ejemplo, en el 2010 el gobierno invirtió y adquirió la televisión digital terrestre, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esta posibilidad de hacer televisión a través de la nueva manera de televisión digital terrestre no se repartió a nuevos operadores, se le repartió en principio a ATV y a Canal 7, es decir, a operadores que ya venían trabajando en televisión. En realidad lo que se tiene que buscar con genuina voluntad de gobierno es que haya pluralismo, que hayan diferentes espacios para emitir opinión y sobre todo para emitir opinión política. ¿De acuerdo? Porque hoy los medios de comunicación son como los partidos políticos. La gente que me está escuchando debe pensar en esto. Cuando antes tenía problemas, ¿a dónde iba? ¿A la iglesia? ¿A los partidos políticos? Hoy cuando tienen problemas, ¿van a los partidos políticos? No, van a los medios de comunicación. Claro, es decir, van a hacer la denuncia para que todos sepan de qué se está... Entonces, los medios de comunicación son ahora parte del diseño de instituciones políticas del país. El diseño de instituciones políticas, la reforma política de la que se está hablando, no solamente es sistema de partidos, sistema electoral y sistema de gobierno. De ahí la importancia de su pluralismo. Exacto. No de parcializarse con determinados actores. El tema es que tiene que haber una nueva regulación de medios que tenga un equilibrio entre la libertad de expresión, que efectivamente plantea Paul, es un derecho general, para llamarlo de manera no polémica. Es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental, pero también hay un derecho fundamental al honor y un derecho fundamental a los contenidos que tenemos las personas. Pero entonces, ¿quién lo va a decidir? Como se decide todo, la sociedad civil, las ahí está mayorías, el problema, los pesos pues. y los contrapesos. Ahí está el problema. Es que la dificultad de... Yo entiendo tu perspectiva liberal, pero déjame argumentar No, en contrario. Déjame por favor argumentar en contrario. Que no lo pueda definir, que sea difícil definir qué cosa es calidad de contenido, ¿significa que debemos despreocuparnos por ello? No lo creo. Yo creo que debemos tratar de conseguirlo a partir de la pluralidad competitiva y a partir de algún grado de regulación. El tema, Carlos, es de que lo que tú dices, o sea, es lo correcto, ¿no? Pero la gente también tiene libertad para ver lo que quiera, o sea, ya sea bueno, ya sea malo, o sea, en su criterio está de saber elegir qué es lo que consume. Es que bajo ese criterio Rafa León está bien condenado.
No necesariamente, no Y no solo Rafa necesariamente. León, porque no es el único, hay varios. Entonces, claro, está regulado en este caso por un juez decidió que Es que habló es- cosas que no eran. Es ¿no? una postura maniquea y es un ejemplo inexacto, porque creo que hay en general un consenso en el que lo que ha pasado con Rafa León ha sido un exceso. Pero no es el único. Está bien, único. pero No es el único. está bien, pero hay una serie de situaciones intermedias, ¿no?, que nos pueden llevar también a una regulación. ¿Qué pasa si en el artículo de Rafa León hubiera habido algún insulto de más alto calibre? Que la señora que lo Merecería- denunció sí los usaba con otros. Seguramente, pero no quiero desviarme de la conversación. El caso de Rafa León no es el ejemplo más adecuado. Aparte, hay otra cosa también. Muchas veces ciudadanos que no son conocidos y que no son públicos reciben agresión por parte Claro, de pero los medios ¿qué de pasa cuando el comunicación? poder político interviene en este caso ahora, cuando Ese es el tenemos punto. a un César Hildebrand que está prácticamente amenazado porque un familiar de quienes le imprimen su semanario quieren ya dejar de darle el servicio? Claro, pueden decir, puede ir a cualquier otra empresa, pero... Pero es lo correcto y a otra empresa, ¿no? Sí, claro, lo correcto es otra empresa, en realidad. Pero O sea, ¿cuál es el problema? hay un tema de... Pasa que se cobra más barato, seguro. Sí, pero es que, a ver, tú tienes un trabajo que lo haces siempre en determinado espacio y manejas tus tiempos. Claro. Pero cuando te ponen un bache, entonces ya estás tú también quedando mal con la periodicidad de tu medio. Entonces el problema también va por ahí. Max Obregón, 30 segundos. Sí, pero además decir, por ejemplo, que estos temas, los excesos de la sentencia a Rafo, a Valencia hace 10 días por reproducir las declaraciones de Ollantumala respecto al expresidente García, un colega que está 8 meses en prisión de Telemundo solamente porque en algún momento le grabó a César Álvarez. Tenemos en los últimos 5 años más de 100 periodistas en el interior del país también denunciados por difamación y calumnia. ¿Y quiénes hacen? Precisamente aquellas personas que se sienten aludidas, que son autoridades políticas por lo general, que ven la mejor forma de denunciar al periodista para callarlo. Y esa es una presión que se da constantemente. Señor Max, muchísimas gracias por tu intervención. Paul, Carlos, los invito más bien para seguir con este debate la próxima semana. Antes de pasar con Dame Eric Kecklin. 10 segundos. Tengo que pasar con Eric Kecklin. Un segundo. Antes- Así como hay 100 periodistas que están denunciados, hay decenas, centenas y miles de periodistas que cometen excesos y que no Y eso reciben no se les ningún, defiende. y no reciben ningún contrapeso. Señores, le van a quitar tiempo a los libros. Gracias por su participación. Esta mañana mi amigo el joven Warner de Radio RBC me preguntó con qué libro podría empezar a conocer a Miguel Gutiérrez. Así que yo le recomiendo que empiece con El viejo saurio se retira. El novelista piurano, autor de La violencia del tiempo, Viento del camino y El mundo sin Xóchitl. Publicó cuando era muy joven esta novela, esta es su primera novela y creo que es la novela perfecta para empezar a conocer a este gran narrador que es uno de los más importantes representantes de la generación del 50. Y Sarita Colonia viene volando, de Eduardo González Viaña. Esta es ya su clásica novela. Aquí la leyenda urbana de la Santa de los Pobres está muy bien representada en este personaje que recoge como protagonista Eduardo, autor del Corrido de Dante, autor de Vallejo en los infiernos y autor de una serie de obras en las que recoge la voz de los inmigrantes. Señores, conmigo será hasta el día de mañana. Ahora se quedan con el joven Eric Kecklin y Factor 11, que promete un programa espectacular. Lucha con firmeza.